Gracias, Carla Moscoso desde Italia. Yo estoy desde Miami. Estamos aquí transmitiendo este programa especial de Encarados con Spanish Public Radio, que es SPR. Entonces vamos a platicar un poquito contigo, Carla. Te voy a ir haciendo algunas preguntas. Sabemos que esta entrevista especial, lo que vamos a estar haciendo en estas semanas, está relacionado con todo lo que está pasando con el coronavirus o COVID-19. Una de las cosas, pues primero, sí me gustaría que le platicaras a la audiencia que nos va a estar viendo, que nos va a estar viendo posteriormente, o los que están viéndonos en vivo, quién eres. Sabemos que eres una mexicana que está viviendo en Italia, pero platica un poquito esta parte para que sepan por qué estás en Italia, ¿no? Y ahorita vamos entrando en todos los temas que estás viviendo. Ok, bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carla Moscoso. De profesión soy diseñadora gráfica con maestría en diseño de la información. ¿Y qué estoy haciendo aquí en Italia? Pues bueno, conocí el amor de mi vida en un italiano. Entonces, pues estoy casada con un italiano, ya tengo 4 años de vivir aquí. Acabamos de tener a una bebé de 9 meses, que tiene 9 meses ahorita, y pues nada, por eso pues estoy aquí en Italia. Y vivo tal cual en el norte de Italia, en Bérgamo. Y aquí, bueno, para quienes no saben, nos conocimos que fue 2007, si no me equivoco, cuando Carla me ayudó con un grupo de jóvenes de La Salle, con la campaña de Rigoberta Menchú en Guatemala. Ellos fueron varios de los jóvenes que participaron en esto, y pues años después nos volvemos a encontrar, pero pues ahora en una circunstancia muy diferente. El tema que hemos estado compartiendo tú y yo ha sido que México cree que no le va a pasar nada, ¿no? Como las autoridades piensan que no, la gente dice, yo soy mexicano, a mí no me va a pasar nada. Pero sí me gustaría que platicaras un poco cuál fue este proceso desde que se dio a conocer el coronavirus, el primer caso. ¿Qué fue lo que fue sucediendo en Italia y en qué momento están aquí? Y digo, si alguien quiere hacer también preguntas, escríbanlas y en algún momento se las hacemos a Carla y vamos contestando. Bueno, mira, el primer caso que supimos aquí en Italia fue en Codogno, que sigue siendo aquí en la provincia de Lombardía y que está a unos, que serán más o menos unos 20 kilómetros más o menos de donde yo vivo. Inclusive ahí hay 2 mexicanas, ahí hay 2 mexicanas, y pues bueno, cuando llegó el primer caso, pues todos esperaron, ¿no? Porque pensaron que nada más la situación era en Codogno. El gobierno, creo yo, y como más adelante lo volveré a remarcar, se esperaron mucho. Primero cerraron la zona de Codogno, esperaron a ver cómo avanzaba el virus y pues bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que obviamente después se extendió a Nembro. Nembro es un comune. Aquí los comunes son para nosotros como las delegaciones o las que ahora son alcaldías en la Ciudad de México, y se extendió al comune de Nembro. Yo el comune de Nembro lo tengo a 5 kilómetros, tal cual. Y bueno, todo esto empezó el 24-25 de febrero, después el 3-5 de marzo, en las fechas ya ando un poco perdida, por ahí del 3-5 de marzo fue que se supo en Nembro, y como una semana después ya nos dijeron a nosotros que ya a todo Bérgamo, toda la provincia de Bérgamo, pues ya se iba a cerrar. Entonces se esperaron muchísimo, mucho a actuar. Inclusive hoy hubo una reunión del Senado y la transmitieron en vivo aquí en la televisión italiana. Y ya los participantes del Senado reconocieron que se tardaron muchísimo en haber actuado.
¿Cuál crees que, digo, a lo mejor la ciudadanía al principio también no creía, veían todo como muy lejos, veían como, ay, solo es un caso, solo son 2, solo son 5, están exagerando? Eh, ¿Cómo vivieron como este proceso y en el momento en el que les dicen, ya no puedes salir? O sea, te tienes que quedar en tu casa, ¿y qué es lo que empieza a suceder? Mira, qué bueno que tocas este punto porque veo que este patrón de no lo creo hasta que no sepa de algún vecino o hasta que no lo vea yo no lo creo, veo que este patrón se está repitiendo en todos los países. También un patrón que se está repitiendo muchísimo es el de los jóvenes, que somos... y quiero decirlo así, somos porque somos los que seguíamos haciendo las actividades normales, seguíamos saliendo a hacer las cosas como si nada pasara. Se confiaron muchísimo en el punto en el que dijeron que solamente este virus afectaba a las personas de edad avanzada y aquellos que ya tenían comprometido su sistema. Aquí en la televisión, en los hospitales, en los periódicos, ya han publicado casos de jóvenes. O sea, no es solamente, claro, sí compromete más a los ancianos, sí son los más débiles en cuanto a su salud, pero también hay casos de jóvenes. Lo que tú mencionabas, ¿no? Que cómo fue que actuamos a partir de que ya nos dijeron, ya se tienen que encerrar en la casa. Por ejemplo, mi esposo trabaja en el aeropuerto. A él todavía, después de que se anunció que ya nos teníamos que quedar en casa, él todavía tuvo que estar trabajando como una semana después de que se anunció, pero obviamente pues se cancelaron vuelos, ya no, pues obviamente ya no había clientes, ¿no? Entonces, sí, aquí estoy. Pues sí, te cambia tu actividad completamente, ¿no? Como tú decías, de momento no lo crees hasta que ya ves que sobre todo los hospitales ya están llenos. En el momento en el que vas a las farmacias y que tienes que hacer colas larguísimas, como te comentaba yo realizaba, que aquí, ok, ya quedó. Gracias a Dios nosotros hemos seguido todas las instrucciones desde el inicio, no nos hemos salido de estas medidas y estamos bien los tres, pero el virus en sí, gracias a Dios, hasta el momento no nos ha afectado a nosotros, pero sí lo que va afectando son todas las consecuencias sociales y todas las acciones que van alrededor de esta situación, como esto que te comentaba, ¿no? De que vas al supermercado, está llenísimo. Ahorita, como la gente sigue tomando el ir al supermercado como un paseo, y es esa una de las razones por las que aquí en Bérgamo no han bajado los números de contagios, ¿qué han tenido que hacer? Pues que ya le han dicho a la gente que tiene que esperar afuera y vas entrando dependiendo del supermercado, vas entrando de 4 en 4 o de 5 en 5. Y cuando tú entras, inmediatamente hay una persona ahí del supermercado que te está poniendo gel antibacterial, te ponen guantes y también echan este tipo como aerosol, Lysol, exacto, al carro, a tu carrito de compras. Entonces realizas tu compra y ya entra una persona conforme vayan saliendo, pero máximo el número de personas que pueden estar adentro del supermercado son 5 o 4 personas. Oye, digo, son medidas y aquí es donde entramos en lo que hemos visto recientemente, que se dice en México que el coronavirus no nos va a matar, sino va a ser todo el tema económico, que lo acaba de decir también Salinas Pliego, el presidente de Grupo Azteca, y entonces dice, pero el 90% va a estar bien, ¿no? Cuando dice el 90% va a estar bien, estás hablando de un 10% de la población que va a morir. Entonces yo me pongo a pensar en una familia mexicana, entre hermanos, tíos, primos, etcétera.
si son 100 personas en este grupo familiar, cuando hacen una reunión es, bueno, de ustedes 100, 10 se van a morir y el resto va a sobrevivir. Y es así como, ay, pues no pasa nada, ¿no? Pero esta forma de ver, o sea, como la vida de una persona como X, ¿no? O sea, eso es lo que para mí es muy difícil entender. Sí va a haber problemas económicos y va a ser un problema a nivel mundial. La gente tiene que pagar su renta, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que comprar comida para vivir. Pero vemos, por ejemplo, el caso de El Salvador con el presidente que dice por 90 días, por decreto, lo que hacemos es no vas a pagar agua, no vas a pagar luz, no vas a pagar Sí, los servicios básicos, los servicios. se detienen los pagos de las rentas, las hipotecas, pagos de automóviles, tarjetas de crédito, prácticamente congela todo por 90 días, en donde vas a tener dinero prácticamente para comprar lo básico, para poder sobrevivir estos 90 días con la idea de volver a reactivar la economía después, pero que nadie se tenga que quedar sin trabajo, que cuando toda esta parte pase, o sea, que todo el mundo empiece otra vez con sus actividades, pero va a ser un esfuerzo colectivo para poder llegar otra vez a eso. Pero aquí lo que te hace pensar es qué es más importante, si es el tema de la economía de las empresas o el tema de la vida. En el caso de México tenemos más de 50% de la población que vive en pobreza, pobreza extrema, que no tiene acceso a servicios de salud. ¿Qué va a pasar cuando llegue alguien, muchos campesinos que estaban en Estados Unidos, en estos estados que ya cerraron, que regresan a sus comunidades, a sus pueblos, y llegan y a lo mejor no presentaban ningún síntoma, pero ya llegaron y empiezan a contagiar a la comunidad en donde viven, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas sobre esto y la visión que está teniendo gran parte de la población en México, tú siendo una mexicana que está en el epicentro de lo que está pasando en Italia? Sí, volver al punto que te mencionaba, ¿no? Que la gente se confió muchísimo. Pensaron que era un virus que solamente iba pues a atacar a las personas de edad avanzada y lo he repetido muchísimas veces en mis redes sociales, ¿no? Que piensan que nosotros como jóvenes no vamos a presentarlo, así como ya se sabe que sí es cierto que no presentamos síntomas, pero eso no nos excluye, ¿no? De la situación. Algo aparte que también me gustaría tocar es que ahora he estado viendo que piensan que el virus solamente va a atacar a las personas en México de una clase social media alta. Lo toco por ahorita lo que tú estás mencionando, de que aquellas personas, por ejemplo, ¿no? Lo que tú decías, el ejemplo de que alguien que está trabajando en Estados Unidos regresa a México. Acá, ¿qué pasó? Pues que estaban personas vacacionando, se fueron a México. Aquí te puedo decir que no importa de qué clase social seas, de por sí aquí en Italia casi el 90% se va al sistema público, sin importar si tienes, si eres el que recoge la basura o si trabajas en una empresa. Sí, casi el 95% se va al sistema público. Entonces, no sé, sí me preocupa muchísimo que estén tomando esto tanto a la ligera y que no vean la realidad, ¿no? Que les puede pasar a cualquiera. Sí. O sea, esta parte que dices, y lo dijo el gobernador Barbosa de Puebla, en donde dice, es un virus que ataca a los ricos, los pobres, y él asumiéndose como persona pobre, dice, no nos vamos a contagiar porque somos fuertes. Yo lo que creo es que el virus no está viendo a ver si tienes dinero o no tienes dinero para infectarte, si eres hombre, si eres mujer, si las edades tampoco. de qué edad, o sea,
que se va a manifestar de diferentes formas dependiendo la edad en la que tengas, pero también a lo mejor eres una persona de 40 años que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, y entonces estás en mucho más riesgo por tu sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esta parte de decir el virus va a discriminar y va a decir, como tú eres pobre, a ti no te toco, o tú te vas a defender más rápido que alguien que es rico, creo que no. Creo que a lo mejor una de las cosas que tenemos que entender es por qué en México hay ciertas personas, principalmente que tienen acceso a sistemas de salud privado, que están saliendo positivos porque tienen el dinero para pagar una prueba que cuesta de 7,000 a 15,000 pesos. Alguien que no tiene los recursos no tiene para hacerse esta prueba, entonces no va a saber si es positivo o no. Entonces empezamos a ver un tema de clase social, pero es por el acceso que tienen a hacerse la prueba, no porque se enfermaron o no. Alguien que no tiene el recurso va a estar en su casa, va a ir al seguro social, si bien le va o no, o va a seguir trabajando y va a seguir contagiando. Claro, fíjate, en ese aspecto de las pruebas, simplemente de las pruebas, como te comentaba, aquí todo es público, entonces quien se necesita hacer la prueba tiene que ir al sistema público, y hasta el día de hoy ya no se la hacen a cualquiera. O sea, si tú presentas un síntoma, primero tienes que hablar por teléfono. Aquí le pusieron la línea verde. Hablas, dices cuáles son tus síntomas. Si, y no sé, tienes fiebre, dicen, ¿puedes respirar? Sí, todavía puedo respirar. Bueno, entonces todavía quédate en tu casa. No, tú deseas que te hagan la prueba y no te la hacen. Hasta que ya presentas una insuficiencia respiratoria, entonces ya vuelves a llamar al número verde y ya van a tu casa y te hacen esta prueba. Si resultas positivo, obviamente te trasladan al hospital. Pero también en ese sentido de las pruebas aquí no es, veíamos en televisión, ¿no? Que en México, si tú tienes el poder económico para poder ir a pagar la prueba, perfecto, ¿no? Te la hacen. Pero quien no tiene el acceso a esta prueba, ¿qué va a pasar ahí, no? Si una persona ya es portadora del virus y es asintomática y no cuenta para los recursos para hacerse la prueba, ¿cómo va a saber si él se tiene que poner en casa, en cuarentena, o va a seguir, ¿no?, sus actividades normales, que es lo que está pasando y lo que pasó aquí, que provocó que se diera todo el contagio y toda la situación en la que estamos viviendo ahorita? Claro, mira, nos ponen, en mi caso mi jefe nos dijo que no va a pasar nada, que lo que pasa es que somos huevones, palabras textuales del director general del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional Mexicano, de Migración, perdón. Creo que esta parte de decir no pasa nada, y sí he escuchado este tema de que a varios les han dicho, no sean huevones, o sea, aquí se tiene que venir a trabajar, no te vamos a estar pagando por no hacer nada. El no entender lo que es una pandemia, y hablaba con unos doctores que después voy a tener invitados al programa, y lo confirmé también con médicos de la familia, es si lo que ahorita conocemos como pandemia en un par de años va a volver a ser algo normal, como cuando nos da gripa, nos da fiebre, lo que pasó en el 2009 con la influenza, que después se tiene la vacuna, medicamentos, y entonces te enfermas y pues ya saben que te van a dar y te tienes que aislar y todo, pero como gran parte de la población ya también está vacunada, está inmune, etcétera, pues no pasa lo que está pasando ahorita. Entonces dicen, sí, eso es la experiencia, la historia, lo que nos arroja es que eso es lo que va a pasar. Pero también tenemos que entender que esto va mutando, y por eso cada año, también como con la influenza, que te tienes que vacunar cada año, porque lo que toman es las mutaciones que hubo el año anterior, hacen la vacuna de acuerdo a eso, y entonces te vacunan, pero para que no te enfermes de esta mutación que hubo.
Y sí, va a ser algo que va a suceder así. Pero yo lo que digo es, a ver, si 2 millones de personas en México se llegan a infectar y el 10% va a morir, que ya Salinas Pliego lo dijo de otra forma, dijo el 90% va a sobrevivir, lo que está diciendo es que el 10% va a morir, estamos hablando de más de 200,000 personas que van a fallecer si no se hace nada. Y no es un tema de ser flojos o de quedarse, o es más bien, habrá algunas personas que ahora van a ser los héroes, que tienen que trabajar para que el resto del mundo estemos funcionando en esta crisis, que vienen siendo los que trabajan en las tiendas de comida, de abarrotes, los que trabajan en las farmacias, los médicos, las enfermeras, los transportistas, o sea, los policías, o sea, sí vamos a tener diferentes héroes, los bomberos, pero quienes no tengan que estar yendo a su oficina, sí se deberían de estar quedando en su casa. Ahora, en ese sentido, Enrique, aquí eso fue justo lo que pasó en Bérgamo y en Codoño también. ¿Qué pasó? Pues que las empresas antepusieron su interés obviamente económico ante el interés de salud y inclusive por eso se tardaron una semana en realizar las medidas porque no querían cerrar las empresas. Bérgamo es una zona que genera económicamente muchísimo a Italia. Y obviamente los empresarios no quisieron cerrar sus actividades y pues ahora estamos viviendo esas consecuencias. Yo igual platicando con amigos y con mi familia en México, justo tocando este tema que tú dices, ¿no? Dicen, es que en México no nos podemos dar el lujo de faltar, es que ustedes viven en un país en donde el gobierno sí los apoya. Ok, y también quiero decirles que aquí Italia tampoco es como que el gobierno esté dando el gran apoyo en cuanto a la economía. Pero al menos creo que se dieron cuenta de la realidad en el sentido de que ya no había lugares en los hospitales y eso iba a ser todavía más contraproducente para el mismo gobierno económicamente. Entonces, pues tuvieron que pues hablar con estos empresarios y dejar a un lado los intereses personales, ¿no? Entonces, en México, si me permiten como hablarles desde el futuro, yo así lo veo, ¿no? Como que véanse en un espejo, que me gustaría que para nada se vieran en la misma situación. Si a lo mejor con que una semana hubiéramos hecho aquí antes todo lo que estábamos haciendo, yo creo que se hubieran evitado muchísimas cosas que ahorita estamos viviendo. Igual yo les comentaba, si de verdad lo siguieran a lo mejor por, 5 días, pero de ya, o sea, que no se esperen a ver si siguen los casos, a ver si siguen creciendo. Yo creo que se evitarían el estar ahora sí parando 2 meses. Nosotros vamos justo en un mes, ahorita vamos justo a la mitad. Y dejaron abiertos solamente los servicios esenciales, que son los hospitales, las farmacias, el servicio postal, y los bancos, pero los bancos solamente puedes ir a retirar en los cajeros automáticos, no puedes realizar otro servicio. Entonces, creo yo que si se hubiera realizado desde antes, a lo mejor toda esta pausa hubiera sido solo por un mes y no por estos 2 meses, que en teoría van a terminar en 2 meses, pero aún no han dado fechas. Se había hablado de que se iba a terminar hasta el 3 de abril, pero también ya varios de los senadores y el mismo presidente apenas habló el día de antier, y él mencionó que todavía no hay una fecha. Oye, y ahorita que hablas de este tema de la pausa y lo que sí muchos dicen, bueno, es que no nos podemos dar el lujo de dejar de trabajar, y a muchos les dicen, pues dejas de trabajar y entonces pues pierdes tu trabajo, ¿no? Entonces, pero aquí voy a las acciones otra vez del presidente de El Salvador, ¿no? En donde decide congelar todo por 90 días.
y esa es una facultad que tiene el presidente